cita de la palabra de Dios en el libro de Malaquías capítulo 4 versículos 5 y 6 que ya habíamos leído, que dice: he aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Aquí tenemos la profecía del profeta Malaquías. Y yo les mencionaba en el tema anterior que hubo un periodo de silencio, 400 años de silencio entre Malaquías hasta Juan el Bautista. Un tiempo de silencio profético, un tiempo donde no hubo la manifestación de nuestro Dios. Pero quiero que vayamos precisamente al Nuevo Testamento. ¿Y quién con el espíritu y el poder de Elías? El libro de Lucas, capítulo 1, versículos 5 al 17. Es bastante lo que vamos a leer. Pero dice así la palabra de nuestro buen Dios. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elisabet era estéril. Y ambos eran de edad muy avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió gran temor. Pero el ángel le dijo a Zacarías: no temas, porque tu oración ha sido oída. Tú y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán en su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Dios de ellos. E irá delante de él con el Espíritu y el poder Elías, para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Aquí tenemos la historia del inicio de la vida de Zacarías, un hijo de padres levitas, un hijo de un sacerdote, un levita que nació en el seno de una mujer estéril, pero que ellos oraban porque viniera un hijo y el ángel se le apareció. Y hay algo que el ángel dice de Juan. El versículo 17 menciona: e irá delante de él. ¿Delante de quién? Dice, de él con el espíritu y el poder de Elías. Aquí el ángel le dice a Zacarías que su hijo iba a tener el espíritu y el poder de Elías. ¿Y cuál era el espíritu de Elías? ¿Cuál era el espíritu de Elías? Veíamos ayer que Elías realizó un ministerio intrépido, un ministerio que se puso delante del rey para hablar en contra de la idolatría, para hablar en contra del pecado. Un ministerio que se puso en el centro de aquellos profetas de Baal y de Acera y proclamó que Jehová es Dios. El ángel le dijo a Zacarías que ese espíritu iba a tener su hijo Juan. Jesús también dio testimonio acerca de Juan. Si nosotros leemos Juan 5:31, Jesús dijo: si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que dice el 6, el 32, otro es el que da testimonio de mí, dijo Jesús. ¿Sí? Ahora, para que un testimonio sea verdadero,
El testimonio lo tiene que dar otro, o la información lo tiene que dar que otra persona. Porque yo puedo hablar bien de mí mismo y decir, no, miren, yo soy bueno, yo soy esto. Pero si otra persona dice eso, esa persona sí puede dar testimonio. Y Jesús dio testimonio de Juan. En Mateo capítulo 11, versículos 7 al 10, habla cuando vinieron los discípulos de Juan. Mientras Juan estaba en la cárcel, Juan mandó a sus discípulos a preguntarle a Jesús, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Jesús le dijo, vean. Y vieron los milagros. Y cuando ellos regresaron a ver a Juan, entonces Jesús empezó a decir. Yéndose ellos, comenzó Jesús a decir a las multitudes acerca de Juan. ¿Qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿Un hombre vestido de ropas delicadas? He aquí que los que visten ropas delicadas en las casas de los reyes están. Mas, ¿qué saliste a ver? Jesús le preguntó a la multitud, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿A un hombre de vestiduras finas, de vestimenta delicada? ¿Qué saliste a ver? ¿A un profeta? Preguntó Jesús. Y Jesús mismo dijo, sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien se está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual aparejará tu camino delante de ti. ¿Qué testimonio dio Jesús acerca de Juan? Declaró que él es profeta, pero en el versículo 13 y 14 Jesús continuó diciendo, porque todos los profetas y la ley hasta Juan profetizaron. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. ¿Qué testimonio dio Jesús acerca de Juan? Jesús dijo que Juan el Bautista era ¿de qué? Era Elías que había de ¿qué? Que había de venir. Y es sorprendente lo que dijo Jesús, porque cuando Jesús dice que la ley y los profetas eran hasta Juan, está indicando que Juan el Bautista fue un profeta no del nuevo pacto, sino del antiguo pacto, porque él fue el que iba a preparar el camino delante de Jesús. Por eso dijo, la ley y los profetas fueron hasta Juan, ¿sí? O sea que Juan es un profeta, podríamos decir, del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, que preparó el camino para la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí tenemos al segundo Elías. ¿Y cuál fue la obra del segundo Elías? Vamos a leerlo. Dice Mateo 17, 10 al 13. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Y respondiendo Jesús les dijo, a la verdad Elías vendrá primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron de él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos entendieron que les había hablado de Juan el Bautista. ¿Cuál es la obra del segundo Elías? Declarada por nuestro Señor Jesucristo, dijo, Él restaurará todas las cosas. Elías, el primer Elías, veíamos en el tema anterior que se levantó en un tiempo de suma apostasía, que se levantó en un tiempo de máximo pecado y se levantó también para restaurar el altar de Jehová. Y ahora aquí tenemos al segundo Elías, y la obra del segundo Elías, de acuerdo a lo que Jesús dijo, es que restaurar que todas las cosas. Juan 1, 19 al 27. Cuando fueron a preguntarle a Jesús una comitiva, cuando fueron a preguntarle, a Juan esa comitiva, dice así Juan 1, 19 al 27, este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para preguntarle, ¿tú quién eres? Los sacerdotes fueron a preguntar a Juan, ¿quién era Juan? Y dice la palabra de Dios que Juan confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. ¿Qué dijo Juan? Yo no soy el Cristo.
y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? ¿Y qué dijo él? No soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Hermanos, Juan no se puso a presumir sus títulos y a decir, miren, yo soy hijo de levitas, yo soy de la tribu de Leví, mi padre es un sacerdote. No, él no se puso a presumir títulos, no se puso a presumir cargos. Hermanos, él decía, no soy el Cristo, no soy el profeta. Cuando a él le preguntaron, ¿eres tú Elías? Él dijo que no soy. Pero habíamos visto antes que Jesús dijo que él era Elías, pero Jesús lo dijo posterior a él. ¿Pero qué contestó Juan el Bautista? El 23, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Hermanos, no dijo yo soy la voz, no, dijo yo soy la voz de uno. Ni siquiera, queridos hermanos, él se adjudicó el título de profeta. Ni siquiera dijo, mira, yo soy esto, yo soy aquello. No, dijo, yo solamente soy ¿qué? Solamente soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos y le preguntaron, le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. ¿Qué respuesta dio Juan? Cuando él dijo, bueno, si no eres Elías, si no eres el profeta, si no eres el Cristo, ¿quién eres? Bueno, yo soy la voz de uno que clama. Pero ahí entre vosotros, dijo él, entre vosotros ya hay uno, el que va delante de mí, dijo, él es antes que mí. Y dijo, no soy digno ni siquiera de desatar la correa de su calzado. En las costumbres judías, los maestros tenían discípulos. Y el discípulo hacía todo lo que el maestro quería, pero solamente había una cosa que el discípulo nunca hacía: desatarle o amarrarle la correa del calzado. O sea, si había un maestro, un rabino, y tenía discípulos, el discípulo podía quizás lavarle la ropa, el discípulo podía servirle un plato, pero lo que no podía hacer o no debía hacer era desatarle las sandalias o amarrarlas. Pero Juan dijo, ni siquiera soy digno de hacer eso, que nadie más hace. Ni siquiera soy digno de desatarle la correa de sus sandalias. Este fue el testimonio que dio Juan acerca de él. Pero Malaquías 4:5 profetizaba, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Y Jesús recordó en Mateo 17:11, respondiendo Jesús le dijo, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. ¿Cuál fue la obra de restauración de este primer Elías? Hermanos, ¿qué cosas restauró Juan el Bautista? ¿Qué cosas restauró el primer Elías? Mateo 3:1. La palabra de Dios dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Juan empieza su ministerio predicando y él mencionó algo, que la voz del profeta Isaías se cumplía en él. Y Juan era el precursor del Mesías. Era quien tenía que por medio de su predicación preparar a un pueblo para encontrarse con su Señor Jesucristo. Pero, ¿qué cosas hizo Juan? ¿Qué reformas? ¿Qué preparó Juan? Porque nosotros, si entendemos la obra del primer Elías, del segundo Elías, podemos entender la obra del tercer Elías. ¿Y qué reformas hizo Juan el Bautista? ¿Qué caminos enderezó Juan? La primera reforma que Juan el Bautista
hizo fue una reforma en el vestuario, al igual que el primer Elías. ¿Y qué dice Segunda de Reyes 1:8? Dice el vestido de Elías. Y Mateo 3:4, la palabra de Dios dice: Juan estaba vestido de pelo de camello. La misma vestimenta del primer Elías citada en Segunda de Reyes 1:8. Hermanos, Juan reprendió. ¿Recuerdan que dijo Jesús? Buscaban a un hombre de vestiduras delicadas. ¿Estos están en dónde? Están en los palacios. Pero Juan dice que vestía un vestido ¿de qué? Un vestido de pelos de camello. ¿Qué otra reforma? Ahorita vamos a ver más. ¿Qué otra reforma hizo Juan? Hizo una reforma en la alimentación. ¿Por qué? Dice Marcos 1:6, Juan iba vestido de pelos de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Y muchos eruditos dicen que las langostas eran los chapulines. Pero no, ese no era el alimento de Juan. Ese no era el alimento de Juan. Las langostas también se le llama a esto que nosotros vemos aquí. Este fruto, quizás el fruto no lo conocemos, pero sí ese polvito. Yo tuve la oportunidad de conocer esa vaina en España. Se le conoce como algarrobo. También se traduce en la Biblia como langostas. Ese fue el alimento de Juan. Ese era el alimento que Juan el Bautista consumió, algarrobas y miel silvestre. Y aquí tenemos un testigo. La Temperancia, página 81, dice: Juan se separó de sus amigos y de los lujos de la vida para ir a vivir solo en el desierto, alimentándose de una dieta puramente vegetal. Dice, la sencillez de su vestimenta. Hermano, Juan enderezó la reforma en el vestuario. Un vestuario sencillo, mis queridos hermanos. Un vestuario acorde a la palabra de Dios. Pero también, que sigue diciendo, un manto tejido de pelo de camello era un reproche para el lujo y la ostentación de la gente de su generación, especialmente los sacerdotes judíos. También su régimen de langostas y miel silvestre era un reproche para la glotonería que prevalecía por doquier. La dieta del segundo Elías era una dieta vegetariana, queridos hermanos. Era un alimento vegetariano. Así que Juan empezó su reforma con la reforma en el vestuario y con la reforma ¿en qué? En la alimentación. Un régimen alimenticio sencillo. En la época bíblica, las semillas de algarrobo eran una fuente común de alimento en la región del Medio Oriente. Las semillas de algarrobo, las que vemos ahí, son ricas, hermanos, en proteínas, en carbohidratos, lo que los hace una fuente de nutrición valiosa. Y ahí tenemos el alimento de Juan: algarrobas y miel silvestre, puramente vegetal, vegetariano. Esas son dos de las reformas. ¿Pero qué otras reformas hizo? La reforma en la bebida. El libro de Lucas 1:15, cuando el ángel se presenta con Zacarías, le dijo: porque será grande a la vista del Señor, no beberá ni licor fermentado, vino ni licor fermentado, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el seno de su madre. Aquí hizo otra reforma. ¿En qué? En la bebida. Esa fue cuando Jesús dijo: Él restaurará todas las cosas. Restauró el vestuario, restauró la alimentación y también restauró la bebida, mis queridos hermanos. Y Él es un ejemplo. ¿Y qué más restauró? También hizo una reforma en el matrimonio. El libro de Marcos 6:18, porque decía Juan Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. También reprendió el adulterio de los del pueblo de Israel. Y lo reprendía. Así que Juan hizo esta reforma, mis queridos hermanos. Por eso Jesús dijo: restaurará ¿qué? Todas las cosas. Y cuando habla Jesús de restaurar,
se refiere a regresar al Edén, al paraíso perdido por nuestros padres. Y ahí en el Edén se perdió la alimentación original. Ahí en el Edén se perdió el vestido que Dios había dado a su pueblo. Y también a partir de ahí entró el pecado en el mundo y entró la poligamia. Pero Jesús dijo que Juan vendría a restaurar todas las cosas. Pero ¿qué más hizo Juan? En Lucas capítulo 3, versículos 10 al 14, la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Veíamos que él restauró el vestuario, ¿sí? Y a veces, hermanos, nosotros queremos tener nuestro armario de ropa, nuestro armario de vestidos. Y yo, ¿saben qué me pasó ayer? Dije, híjole, ¿me voy a poner el mismo traje cada sábado que he pasado aquí? Bueno, pues es el que traigo. Pero a veces, ¿qué queremos? ¿Qué? Tener uno y otro y otra ropa y otra ropa y otra ropa. Y queridos hermanos, llenamos nuestras casas de ropa. ¿Y cuánto dinero gastamos? Juan, el que tenga 2 túnicas, ¿qué? Dé al que no tiene. Pero nosotros al contrario, ¿qué? Queremos más. ¿Qué más siguió diciendo? El que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. El que tiene que comer, haga lo mismo. ¿Qué tenemos que hacer? Compartir, ¿qué? Lo que tenemos. ¿Qué más? Vinieron unos publicanos para ser bautizados y dijeron, maestro, ¿qué haremos? No exijáis más de lo que es ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Le dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, contentaos con vuestro salario. Esto fue lo que dijo Elías. ¿Y cuántos de nosotros no nos contentamos con nuestro salario? Y si podemos ganarle más o rascarle más o dar kilos de 900 gramos, a veces lo hacemos. Pero hermanos, esa no es la obra que nosotros tenemos que hacer. Y el segundo Elías fue un reformador. Pero quiero hablar del tercer Elías que está profetizado en Malaquías 4, 5 y 6, nuestro texto de estudio. Dice la palabra de Dios, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. ¿Y a qué se refiere la Biblia con el grande día de Jehová y terrible? ¿A qué se refiere? A su segunda venida. A ese día cuando capítulo 6 de Apocalipsis, aquellos hombres y mujeres, aquellos reyes, aquellos capitanes ven venir a Jesús y dicen, escóndenos de aquel que está sentado en las nubes. Ese es el día grande y terrible. Y la profecía de Malaquías menciona que el tercer Elías iba a levantar antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y hay una profecía bíblica que dice el tiempo en que se levantaría el tercer Elías. Isaías capítulo 40, versículos 3 al 5. La palabra de Dios dice lo siguiente. Una voz proclama. Preparen en el desierto el camino del Señor. Tracen en la estepa un sendero para nuestro Dios. Que se rellenen todos los valles y se aplanen todas las montañas y colinas. Y que las quebradas se conviertan en llanuras y los terrenos escarpados en planicies. Entonces se revelará la gloria del Señor y todos los hombres la verán juntamente porque ha hablado la boca del Señor. Aquí tenemos la profecía de Isaías que predecía al tercer Elías también, que iba a preparar, que iba a proclamar, enderezar el camino. Pero vamos a ir avanzando, vamos a avanzar. Testimonios para la Iglesia, tomo 8, la página 16. Dice, ¿cuál es nuestra obra? Es la misma que fue dada a Juan el Bautista. Queridos hermanos, ¿cuál es la obra que nosotros tenemos que llevar a cabo? Es la misma obra de Juan el Bautista, de reformar, de restaurar. Tú y yo somos llamados a ser ese tercer Elías. Tú y yo somos llamados a ser ese grupo de hombres y mujeres que van a restaurar todas las cosas. Una reforma en el vestuario, una reforma en la alimentación, una reforma en el matrimonio y volver todo al estado original que estaba en el Edén. Pero hay una profecía que nos dice cuándo se iba a levantar ese tercer Elías. Y quiero que vayamos al libro de Daniel, capítulo 8,
versículos 9 al 14. El capítulo 8 de Daniel, antes de leer los versículos, nos habla de esta visión de Daniel, la visión del carnero y el macho cabrío. Y recuerdan ustedes a quién representa el carnero con dos cuernos. ¿Recuerdan? A los medos y los persas. Sí, los medos y los persas. Pero luego aparece el de un solo cuerno. ¿Sí? ¿Y ese representa a quién? A Grecia. Y Grecia, ese cuerno, ¿a quién representaba? Al rey primero, que era ¿quién? Alejandro. Sí, tenía un solo cuerno. Sí, pero mientras estos dos peleaban, sí, aquel venció, pero dice que ese cuerno, ¿qué pasó? Ese cuerno se cayó y salieron en su lugar, ¿qué? 4 cuernos. Cuando Alejandro Magno muere, salen los 4 generales, que es Casandro, Seleuco, Lisímaco y Ptolomeo. Ellos se dividen el reino. Pero dice la palabra de Dios lo siguiente, hablando de esos 4 cuernos que se extienden a los 4 vientos. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño y que creció mucho al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas se echó por tierra y las pisoteó. Dice que de uno de esos vientos surgió un cuerno. Dice un cuerno que ¿qué? Un cuerno pequeño, pero dice que creció ¿qué? Un cuerno pequeño, pero creció mucho. Y queridos hermanos, ¿qué representan los cuernos? De acuerdo a Daniel 7, 24 y 25, dice, los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Entonces en la Biblia un cuerno representa poder y representa a un rey. Entonces surge un cuerno, sí, pequeño, pero dice la Biblia que crece ¿qué? Que crece mucho, pero dice y se engrandeció hasta el ejército del cielo y parte del ejército del cielo y las estrellas se echó por tierra y los pisoteó. ¿Quién es ese cuerno pequeño que también está citado en Daniel 7:25? Es el papado. El cuerno pequeño de la bestia de Daniel 7, de la bestia espantosa y terrible, que tiene boca, que habla grandes cosas y blasfemias, es el poder papal. Es el mismo cuerno que menciona aquí el capítulo 8 y que tiene que ver esto con el tercer Elías. Vamos para allá. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Vamos a explicar esto. ¿Por qué dice que este cuerno quitó el continuo? De hecho, la palabra sacrificio está agregada. Vamos a retroceder al santuario. El santuario tenía 2 tipos de servicio. A uno se le llamaba el continuo y a otro se le llamaba el servicio anual. ¿A qué se le llamaba el servicio continuo? El santuario estaba dividido en 2. Y tenemos por un lado el lugar ¿qué? Santo, y luego tenemos el lugar ¿qué? ¿Cuál de esos 2 es el continuo? El lugar santo es el continuo. A ver, recordemos, ¿en qué había en el lugar santo? ¿Recuerdan qué había? Muy bien, la mesa con los panes. ¿Cuántos panes tenía esa mesa? ¿Cada cuánto tiempo se cambiaba el pan? Muy bien, ¿y qué representa el pan? Bueno, a Jesús, ¿qué más? La palabra de Dios. Ok, ¿y qué más tenía ese lugar santo? ¿Qué más había? El candelero. ¿Y qué representa el candelero? Bueno, la presencia continua, tenía el fuego y tenía aceite. ¿Y qué representa ese aceite? El Espíritu Santo. Así que tenemos la Biblia en los panes, el Espíritu Santo, y más acá que había el altar del incienso. ¿Y qué representa el altar del incienso? Las oraciones que ascienden. Sí, y también representa la intercesión de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, dice que ese cuerno se fue contra el continuo. ¿Qué hizo el papado? Quitó la Biblia. Y durante 1260 años estuvo prohibido leer la Biblia. Quitó el pan, hermanos. Quitó el pan y lo hizo a un lado. Y no solamente quitó el pan se cambiaba cada sábado. ¿Y qué hizo el poder católico con el día santo? ¿Lo cambió a qué? Ahora, ¿qué hizo el poder católico? El libro de Juan capítulo 14 y 16 dice Jesús que su representante, ¿quién iba a ser? El Espíritu Santo.
Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere os lo que enviaré. Jesús, el representante de Jesús aquí en la tierra es el Espíritu Santo, pero ¿qué hizo el poder católico? ¿Qué dice? ¿Que el representante quién es? El Papa. Y Pablo dice, se sienta en el trono de Dios haciéndose pasar por Dios. Entonces quitó también parte del continuo que era esa lámpara, ese candelero. Lo quitó. ¿Y qué hizo con las oraciones? Hermano, la sustituyó ¿por qué? La sustituyó por los rezos. Entonces este cuerno pequeño quitó el continuo sacrificio, quitó ese servicio continuo, la intercesión del Espíritu Santo, el pan como la palabra de Dios y las oraciones. ¿Y qué más hizo? Continuó leyendo. El 12, y a causa de la predicación le fue entregado el ejército junto con el continuo y echó por tierra la verdad. Y esa palabra verdad es la palabra emet, que también se traduce en la Biblia como los mandamientos. ¿Qué hizo ese poder? Echó por tierra la ley de Dios e hizo cuanto quiso y prosperó. Entonces oía un santo que hablaba y otro de los santos preguntó al que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y el santo ángel respondió la profecía que creo yo conocemos más de memoria, hasta 2000, ¿cómo dice? Amén. Cuando el ángel preguntó cuánto tiempo tardará ese cuerno pisoteando la ley de Dios, el ángel respondió: hasta 2300 días de tardes y mañanas el santuario será ¿qué? ¿Y esto qué tiene que ver con el tercer Elías? Tiene mucho que ver. Vamos a ver. Miren, el cuerno pequeño, Daniel 7, 24 al 25 dice: y de los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Ya lo habíamos leído. Y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros. Y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y serán entregados en su mano hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. Y yo sé que hablo con los que conocen la ley. ¿Cuánto tiempo es? Tiempo, tiempos y medio tiempo. 3 años y medio. Ahora, en Apocalipsis 13:5 dice: también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar. ¿Por cuánto tiempo? ¿Y cuántos años son? 42 meses. 3 años y medio, ¿sí? Ahora, ¿cuándo empezó el periodo de la supremacía papal? ¿Recuerdan? En el año 538, ¿sí? Empezó el periodo de la supremacía papal, ¿sí? Ese tiempo, tiempos y medio tiempo, empezaron en el 538 y terminan ¿en qué año? 1798. Y hermano Johnny, ¿qué tiene esto que ver con el tercer Elías? Vamos a ver que tiene mucho que ver. El libro de Lucas, capítulo 4, versículo 25 dice: y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses. A ver, hermano, miren. Elías comenzó su ministerio, o retomó su ministerio después de 3 años y medio de sequía. Y acá arriba nosotros vemos tiempo, tiempos y ¿qué? ¿Cuánto da? ¿1 año? ¿2 años? 3 años y medio. Elías, después de 3 años y medio de sequías, Elías fue a presentarse ante el rey. También esa profecía son 42 meses, que son 3 años y 6 meses precisamente. Y hermanos, entonces, ahora, ¿en qué año terminó la supremacía papal? En febrero de 1798, el general Berthier entró a Roma a mando de Napoleón y tomó prisionero al Papa y deshizo su poder. Ahí fue la herida mortal de Apocalipsis capítulo 13. ¿Y esto qué tiene que ver? ¿Por qué? Porque de acuerdo a la profecía de Elías y de acuerdo a esta profecía, Elías se tenía que levantar después de la supremacía papal. Cuando la supremacía papal terminara, Dios iba a enviar ¿a quién? Dios iba a enviar
a Elías. Y quiero decirles algo. Elías no es una persona. Elías no es un individuo. Elías es un pueblo que se iba a levantar en los últimos días con la misión de predicar el evangelio para preparar al mundo para encontrarse con su Dios. Aquí tengo esta gráfica que la voy a describir rápidamente, los paralelismos entre el primer Elías, el segundo Elías y el tercer Elías. Para empezar, bueno, los dos tenían una vocación profética, ¿sí? Los dos eran profetas y lo vemos de Elías no tenemos duda, pero de Juan en Mateo 11, 7 al 10 Jesús dijo, os digo que sí y más que profeta. Y el pueblo de Dios de los últimos días, de acuerdo a Joel 2:28, dice, después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas y vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Por eso te digo que ya no va a ser un individuo, sino va a ser un grupo de personas, va a ser un pueblo. Y cuando habla de profetizar, hermanos, normalmente nosotros creemos que profetizar es predecir el futuro. Y dígame, ¿cuántas profecías sobre el futuro dijo Juan el Bautista? Ninguna. Ninguna. ¿Cuántas profecías sobre el futuro dijo Elías? Ninguna. Pero él se paró y profetizó a la gente de su tiempo. Así como Juan el Bautista tenía una verdad presente, así tú y yo, el pueblo de Dios de ahora, tenemos una verdad presente para predicar a este mundo. Ahora, ¿de dónde vivió cada uno de los dos primeros Elías? Primera de Reyes 19, 4 al 8, Elías vivió en el desierto. Y Mateo 3, 1 al 3, Juan el Bautista vivió ¿dónde? Y Apocalipsis 12:6, durante esos 1260 años de supremacía papal, durante esos 3 años y medio proféticos, ¿qué dice Apocalipsis 12:6? Y la mujer que huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios para que allí la sustente por 1260 días. ¿De dónde sale la iglesia de Dios? ¿Viene de dónde? Del desierto, al igual que el pueblo, que Elías primero y Elías segundo. ¿Y cuál es la alimentación del segundo Elías y del tercer Elías? Vimos que el segundo Elías tenía una alimentación ¿qué? Vegetariana. Ay, ¿y cómo me compruebas con la Biblia que no hay que comer carne? Bien fácil, hermano. Romanos capítulo 14, 21 dice Pablo, bueno es que no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, se ofenda o se debilita. La Biblia dice, bueno es no comer carne. ¿Y qué? Santiago 4:17 dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué? Es pecado. ¿De acuerdo a estos dos versículos? Claro que sí, porque dice, bueno es no ¿qué? No comer carne. Y si tú sabes que bueno es no comer carne, y si no haces lo bueno, es que es pecado. Hermanos, la dieta del pueblo de Dios, la dieta del tercer Elías en este último tiempo, también es una dieta ¿qué? Vegetariana. ¿Y qué más? ¿Cuál fue la misión de los dos Elías primeros? Luchar contra la apostasía y preparar un pueblo para encontrarse con su Dios. Y también nosotros, de acuerdo a Mateo capítulo 28, 19 al 20, nuestra misión es predicar ¿qué? El evangelio. Y dice Primera de Pedro 2:9. Bueno, avanzo a la siguiente. Había una ascendencia levita de parte de Juan el Bautista. Juan el Bautista debió haber sido un sacerdote. Y cada uno de nosotros, de acuerdo a Primera de Pedro capítulo 2:9, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real ¿qué? Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis, ¿qué dice ahí? Las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz, ¿qué? Así como el segundo Elías, que era de ascendencia levítica, también tú y yo somos sacerdotes de Dios para predicar el evangelio, para preparar a este mundo que está pereciendo. ¿Y cuándo fue el momento de la aparición del primer Elías? Después de los 3 años y medio de sequía. ¿Cuándo fue el momento de la aparición del segundo Elías? Después de 400 años de sequía, porque no había revelación profética. ¿Y cuándo aparece el pueblo del tercer Elías?
después de que termina la supremacía papal en 1798, el ángel le dijo: ¿hasta cuándo ese poder va a pisotear la ley de Dios? Y el ángel dijo: hasta 2300 días de tardes y mañanas. ¿El santuario será qué? El santuario será purificado. Y Dios, mis queridos hermanos, levantó un pueblo de fieles, un pueblo de hombres y mujeres en 1844, que pusieron en alto el sábado, que pusieron en alto la ley de Dios, que pusieron en alto la reforma pro salud. Y ese pueblo continúa. El pueblo fiel, el pueblo que es vegetariano, el pueblo que pone en alto el sábado y lo guarda de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque ahorita hay muchos que pretenden ser pueblo de Dios, pero no guardan el día de reposo. Hay muchos que pretenden ser el verdadero pueblo de Dios de 1844, pero queridos hermanos, han sido infieles a los mandamientos de Dios. Pero Dios tiene un pueblo. Dios tiene a ese tercer Elías que pone en alto el sábado, que pone en alto la alimentación, la reforma en el vestuario, la reforma en el matrimonio. Y ese pueblo es el representante del tercer Elías. ¿Y tú eres de ese pueblo? ¿Tú eres ese Elías? ¿Tú eres parte de ese pueblo profetizado? Y aquí vemos esto en esta época, y concluyo, precisamente antes de la segunda venida de Cristo en las nubes del cielo, Dios necesita hombres y mujeres que preparen un pueblo para que esté en pie en el gran día de Dios. En estos últimos días se debe efectuar una obra igual a la que hizo Juan. ¿Qué se tiene que hacer ahora? Una obra igual a la que hizo Juan. Mediante los agentes que el Señor ha elegido, Él está dando mensajes a su pueblo y quiere que todos presten atención a las admoniciones y amonestaciones que envía. El mensaje que precedió al ministerio público de Cristo fue: arrepentíos, publicanos y pecadores, arrepentíos, fariseos y saduceos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Nuestro mensaje no es de paz y seguridad. Nuestra condición de pueblo que cree en la pronta aparición de Cristo. Tenemos un mensaje definido para dar. Prepárate para encontrarte con tu Dios. ¿Cuál es el mensaje que tenemos que dar? Prepárate para encontrarte con tu Dios. Nuestro mensaje debe ser tan directo como fue el de Juan. Él reprendió a reyes por su iniquidad, a pesar de que ponía en peligro su vida. Nunca permitió que languideciera la verdad en sus labios. Nuestra obra en esta época debe ser hecha con igual fidelidad. Y así como el primer Elías reparó el altar arruinado, así nosotros como el segundo Elías también tenemos que poner en orden todas las cosas. Jesús dijo: a la verdad Elías ya vino y él restaurará ¿qué? Todas las cosas. Y tú y yo somos ese pueblo a quien Dios ha levantado como el tercer Elías, con el objetivo de ¿qué? Hermanos, de hacer una reforma completa, de allanar los caminos, de enderezar las veredas, para preparar un pueblo para encontrarse con Dios. En este tiempo de apostasía casi universal, Dios exige que sus mensajeros proclamen su ley con el espíritu y el poder de Elías. Así como Juan el Bautista, al preparar el pueblo para el primer advenimiento de Cristo, llamó su atención a los 10 mandamientos, así debemos dar el mensaje nítidamente. Temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Debemos esforzarnos para preparar el camino para el segundo advenimiento de Cristo con el mismo fervor que caracterizó a Elías, el profeta, y a Juan el Bautista. Como te dije, Elías no va a ser un profeta que se va a levantar. Elías es un pueblo que ya se levantó. Y tú y yo estamos invitados a ser parte de ese pueblo, a ser ese tercer Elías que haga una reforma en el vestuario, una reforma en la comida, una reforma en la bebida, una reforma en la ley de Dios, y que prediquemos a este mundo que está pereciendo por el pecado. Dios llama a hombres que como Natán, Elías y Juan proclamen intrépidamente su mensaje sin reparar en las consecuencias.
que digan la verdad a una costa del sacrificio de cuanto tengan. ¿Y cuántos atenderemos ese llamado? ¿Cuántos estamos dispuestos a levantar la mano y decir: yo quiero ser ese tercer Elías, hacer esa obra de reforma, empezar por mi vida, empezar por mi casa y predicar a este mundo que está pereciendo? Que Dios les bendiga. Amén.